libros, autores e historias. En Agenda Éxitos. El oficio del escritor, qué oficio tan hermoso. Bueno, el escritor lee mucho, de forma selectiva, las grandes obras, los grandes escritores. Son personas que seleccionan bien lo que consumen, sea escrito, radial, televisivo, incluso por internet, ¿ah? Producen diversas formas de arte literario y escritura creativa, tales como las novelas, cuentos, poesía, obras de teatro, artículos periodísticos, guiones, ensayos. Y precisamente para conocer más sobre el oficio del escritor, hoy conversamos con uno muy, pero muy bueno, José Tomás Angola, escritor, dramaturgo, poeta, narrador, director y actor teatral venezolano. Bienvenido, José Bienvenido, Tomás. José Tomás. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación, por estar con ustedes aquí. Sí, bueno, Encantados. interesadísimos en, bueno, esto, ser escritor se nace, se hace, eso se educa, o necesitas tener una especie de Pentecostés, que estamos hablando, una especie de iluminación divina para poder escribir. Bueno, antes que nada es una vocación, Okay. obviamente, porque no encaja perfectamente en la definición de profesión. Okay. Es muy difícil incluso concebirla así. Es una necesidad expresiva que a través del texto, a través de lo que uno pone en un papel, logras comunicarte. Yo siempre, cuando me preguntan por qué tú eres escritor, yo siempre respondo porque no pude evitarlo. Porque no sé hacer otra cosa. Exacto. Porque si uno se pone a ver en el mundo de la literatura, es muchísimo mejor y más sabroso ser lector que escritor. Sí, El escritor sí, se la pasa enfrentando a sus demonios. En cambio, el lector está viviendo la vida de otros sin tener que exponerse. Claro. Entonces hay, claro, una gran diferencia entre esos dos roles. Claro. Un oficio que puede también ser muy terapéutico, José Tomás, porque uno se pregunta, bueno, muchas veces los escritores, incluso sin que el lector lo sepa, bueno, meten en sus obras mucho de lo que le ocurre, ¿no? O lo que le pasa por la cabeza, obviamente, y también pues se necesita la famosa musa para que vengan una cantidad de ideas. ¿Ser escritor se nace o se hace? Yo creo que como todo en la vida se hace, pues. Uno puede tener una inclinación a una cosa o a otra. Pero si, por ejemplo, naces con oído absoluto musical, implica que algo te están diciendo. Claro. La providencia te está diciendo que debes usar ese talento para convertirlo en algo más. Igual pasa con la literatura. Y con respecto a lo que comentabas, es cierto. Toda la literatura, es un reduccionismo de mi parte, pero se puede entender así. Toda la literatura es autobiográfica. Sí. Cuando un escritor escribe sobre el amor, aunque sea una historia que transcurre de fantasía en Marte, está hablando del amor que él ha vivido y ha experimentado. Tiene que saber que ese es lo que él va a vertir en unas páginas. Pues. Igual pasa con todos los demás géneros, la poesía, el teatro, el ensayo incluso, que tiene que ver con el pensamiento, está revelándose el escritor en su propia inteligencia lo que está colocando. Sí, en el lo que ensayo. le pase en el mundo físico o en el mundo mental, espiritual, o sea, en sus Exacto. sueños, en lo que él quisiera que ocurriera, etc. Exactamente. Parte por una experiencia muy personal. Pero ¿cuál es el momento más difícil del escritor? Digamos, comenzar a escribir algo o terminarlo, o rematar aquello, porque uno ha escuchado muchas historias de, bueno, que aquellas obras se convierten en eternas porque el hombre o la mujer no saben cómo hacer para darle un cierre a aquella historia. Claro, bueno, Hemingway decía que el punto más importante que uno tenía cuando escribía era el punto final de la obra, que había que siempre ponerlo. Bueno, sí, hay muchos momentos que son particularmente difíciles. El escritor está desafiándose a sí mismo todo el tiempo y nunca tiene la seguridad completa de que lo que haga funciona. Claro. Uno trata de complacerse al principal lector que uno tiene, que es uno mismo. Pero una vez que eso está ya expuesto al resto del mundo, obviamente la inseguridad es la que priva. El terminar un texto y entregarlo es a veces un momento muy duro. Es como el primer día que tú llevas a tu hijo al colegio, Claro. soltarlo y dejar que se vaya solo, eso te impacta. Otro momento también muy, muy difícil es el continuo y muy frecuente rechazo que ocurre con las editoriales. Ajá. Okay. Y eso no es nada que tenga que ver necesariamente con la calidad de la obra. García Márquez pasó años para que le publicaran 100 años de soledad. Se la rechazaron prácticamente de todas las editoriales. Entonces no tiene mucho que ver con el material en sí, sino con la fortuita oportunidad que caiga en manos de un lector o un editor que entienda, comprenda
y le vea las potencialidades al manuscrito. Sí. Hace poco estaba viendo que creo que te la comenté, Albani, una serie Ajá. que se llama La Oferta. Sí. Entonces se ha visto sobre Sí. todo el proceso de creación del Padrino, y las primeras escenas son Mario Puzo muy frustrado porque, bueno, el libro que había escrito, que es un libraco enorme, pues bueno, no tuvo el éxito que él esperaba, y lo único que le interesaba eran las 3 páginas donde hablaban de la mafia. Era lo único que le interesaba a la gente del libro, y luego él produce el Padrino, ¿no? Claro. Como de un fracaso nace un éxito, ¿no? Ujú. Exactamente. Bueno, imagínate la situación de Kafka, que jamás en su vida vio un libro publicado. Ok. Incluso falleció y le pidió, antes de morir, le pidió a su albacea que quemara Que todo quemara eso, todo. porque eso no tenía ningún sentido. Afortunadamente no le hizo caso. No hizo caso y Qué lo bueno. publicó. ¿Te ha tocado o has pasado por la experiencia de revisar un texto a lo mejor 2 semanas o 3 semanas después, decir, oye, esto no sirve, y lo botas o no? Bueno, sí, es posible que esas cosas pasen. A mí, en lo personal, yo tengo una especie de cábala. Yo no leo lo que ya se publicó, Mm. porque inmediatamente me convierto en el crítico más Feroz. Dice. feroz que hay contra mí mismo. Entonces, prefiero no leerlo. Y evidentemente, con los años uno va adquiriendo experiencias, nuevos conocimientos, y naturalmente lo que ha producido antes está siempre ¿Y le haces caso a la crítica? rezagado. Bueno, yo ¿Cómo pienso la que las escuchas? personas, en líneas generales, me interesan más las personas a las que yo respete, Sí. que puedan tener argumentos que sean válidos para... Excelente. Gracias, Tomás, José gracias por Tomás darnos estos Angola, minutos. escritor, dramaturgo, poeta, narrador, director y actor teatral, acerca del oficio del escritor. Gracias Nos por quedamos habernos corticos, acompañado. siempre uno se queda con ganas de Así seguir esta es. conversación. Gracias, José Es Tomás. mejor quedarse con ganas. 4:35. No, sí.